por aperturar esta semana de ponencias. Gracias, muchas gracias. Para mí es de verdad un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo un poco de esto, de la tecnología, las energías renovables. Unas felicitaciones enormes para el capítulo por su 32 aniversario y al consejo por su aniversario 54, si no me equivoco. Entonces, como les mencionaba, para mí es un gusto tenerlos aquí a todos y tener este momento de conversatorio, exposición sobre los sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Que pues se pone a la vanguardia en estas épocas. Los sistemas fotovoltaicos en el Perú ya se trabajan desde los años 80, pero más que todo en comunidades rurales, zonas muy alejadas, muy remotas. Pero los conectados a red es otra temática. Sí, es todo un mundo distinto que también hay que conocer. Entonces, vamos a compartir un poco de esto en esta hora 20 minutos que dure la charla. Y bueno, yo supongo que al final son las preguntas, ¿verdad? ¿O se van Así es, sí, dejando por sí. el chat? Ya, perfecto, perfecto. Listo. Me presento brevemente. Yo soy Rolando Garay Salazar, ingeniero mecánico electricista, y ya tengo poco más de 5 años de experiencia trabajando en proyectos de este tipo. Sí, en sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Entonces, vamos a conocer hoy un poco del desarrollo que ha habido sobre todo en el país y cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar los siguientes años. ¿Qué es lo que se viene? Y es importante conocer esto porque de aquí a unos 3, 4 años quizás ya se empiecen a masificar estos proyectos y es necesario conocer y entender la tecnología. Bien, comencemos. Y quiero comenzar con una pregunta muy interesante. ¿Conocen ustedes que la planta solar más grande del Perú, la planta solar Rubí, tiene módulos fotovoltaicos de 320 watts? Y lo planteo así, perdón, lo planteo así porque esta es una planta que se puso en marcha en el año 2018. En el año 2018 y se trabajaron con módulos de 320 watts. ¿Por qué quiero empezar con esta pregunta? Porque en la actualidad, 2020, ya se suelen emplear módulos de hasta 470 watts. Sí, estamos hablando de módulo fotovoltaico o panel solar. Dense cuenta de la gran diferencia que ha habido en el desarrollo de la tecnología. Estamos hablando prácticamente que la eficiencia en los últimos años ha aumentado pues como un 50% aproximadamente. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo la comparativa de lo que se puso en operación en el año 2018 a lo que hay en el año 2020. Una innovación en eficiencia de un 50% más. Esa es una de las tantas, pero quería plantearla bien claro desde el inicio para que se tenga bastante presente. Y quiero complementar esta pregunta con una más, ¿sí? Yo me pregunto y le pregunto a todos ustedes, ¿por qué la energía solar fotovoltaica se desarrolla tan rápido? ¿Qué es lo que empuja ese crecimiento acelerado? Porque incluso a los profesionales que estamos metidos en este rubro, muchas veces nos cuesta seguir los pasos al desarrollo de la tecnología. En determinado momento se habla de una tecnología dada y a cabo de un mes o 2 meses se sale que ya otro fabricante ha desarrollado una nueva tecnología mucho más avanzada. Entonces, esto prácticamente es una cosa que sucede con mucha frecuencia en el rubro y siempre es importante estar bastante actualizados, ¿correcto? Entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo es que crece tan rápido la tecnología dentro de la coyuntura de los sistemas conectados a red?
Y yo quiero primero empezar a comentar sobre el tema del recurso solar. ¿Qué hay respecto a esto? ¿Por qué lo menciono al inicio? Lo que sucede pues es que ustedes saben de que en el mundo nosotros somos bastante privilegiados. Tenemos una gran parte del país que cuenta con un recurso solar enorme, ¿sí? Estamos hablando de la costa, perdón, de la Sierra Sur del Perú. Sierra Sur, parte de la Sierra Central. Se tiene bastante recurso solar y es aprovechable por algunas de las plantas solares que están instaladas en esos lugares, pero aún falta desplegarse aún muchos proyectos más. ¿Qué es lo que se tiene en el mundo? En este mapa se ve pues un análisis de lo que es la radiación solar en todo el planeta, en todos los países. Entendiéndose que las zonas más oscuras pertenecen a los lugares con mayor recurso. ¿Cuáles son esas zonas más oscuras? Tenemos en algunas partes de África, tenemos en el norte de Chile, centro y norte de Chile, y tenemos el sur de Perú. Todas estas zonas son las de mayor recurso solar en el mundo, y para decirlo en términos cuantificados, estamos hablando que estas zonas tienen más de entre 7 a 7.5 horas de sol, ¿sí? Al día. En la parte de abajo se ve una escala, ¿sí? Que muestra estos valores como los más altos, pero sin embargo también podemos visualizar ahí que países como Estados Unidos, como Japón, como China, pues tienen 4, 5, 6 horas de sol a lo mucho. Y aún así estos países son potencia a nivel mundial en energía solar. Entonces, si estos países que cuentan con menor recurso son potencia, ¿por qué Perú no puede serlo? Ojo que Chile también es un referente a nivel mundial, ¿no? Chile es un referente a nivel latinoamericano y mundial. Y como les comentaba al inicio, ¿dónde se encuentran esta zona de mayor radiación solar en el Perú? Básicamente es el sur del país. Tenemos regiones como Arequipa, Moquegua, Ica, Tacna, parte de Puno, lo que es Juliaca, parte de Cusco. Entonces, son los lugares que mayor recurso cuentan en todo el país. Sin embargo, esta imagen nos da una visión de que en las otras partes del Perú, sea costa, sierra norte o la selva también, el recurso no es poco, el recurso es abundante. El recurso es más abundante que los países que son potencia en la tecnología. Sí, al costado se ve la leyenda. Esta leyenda son horas de sol al año. Entonces nos damos cuenta que algunos casos pues tienen 5 o 6 horas de sol al año. Entonces, ese es un primer apartado que quería comentar que ha impulsado al desarrollo de la tecnología. No específicamente en el Perú, pero sí en el mundo, ¿sí? Hay algunos países que han sabido aprovechar su excelente recurso y han repotenciado sus plantas fotovoltaicas y se han desplegado proyectos por cantidad. Perú aún le cuesta arrancar. Sí, tenemos bastante cobertura en lo que es la electrificación rural. Estamos ahí bien cubiertos. Se han instalado más de 200.000 sistemas los últimos 4 años, pero en el tema de los sistemas conectados a red aún nos falta. Pero como les decía, en el mundo sí se ha desplegado bastante. ¿Qué es lo que ha pasado con este despliegue masivo? Pues ha impulsado que los costos se reduzcan. Entonces, lo que hablábamos en el año 2010 de unos precios altísimos de los módulos fotovoltaicos, para poner el caso, tenemos que en el año 2020 los precios de los módulos han caído un 90%. En solo una década han caído un 90%.
les pregunto a ustedes, ¿qué otro elemento puede caer de precios en tan poco tiempo un porcentaje tan alto? Actualmente el precio de los módulos fotovoltaicos se cuantifica. ¿Cuánto cuesta el dólar por watt de potencia de los paneles? Y en el año 2010 estos valores estaban rondando los $3 el watt. Eso me da a entender de una forma práctica que un panel de 100 watts costaba $300. Hoy en día se pueden encontrar paneles de 100 watts por $19. Ahora, una acotación muy importante. Estos precios no se refieren pues precisamente al mercado peruano, se refieren a los precios de fabricante. Y las grandes fábricas están concentradas más que todo en Asia. ¿Ok? Para que llegue este precio a Perú, pues necesita un transporte, una logística, márgenes de venta. Entonces, ese precio sube de repente a 0.25 o $0.3 el watt. Por ese rango ya está rondando el mercado peruano. Pero hoy en el mundo, en lo que son fabricantes, tenemos estos ratios, que sí hay que conocerlos bien y hay que tenerlos presentes para entender también cómo van a evolucionar los siguientes años. Ahora tengo aquí una gráfica, ya no de los costos de los módulos, sino tengo una gráfica de los costos de los sistemas conectados a red. ¿Cuánto es la inversión por sistema? Porque un sistema conectado a red no son solo los módulos. Hay otros elementos más. Están los inversores, las estructuras, las protecciones eléctricas, el cableado, etc. Todo esto en conjunto es un sistema conectado a red, que ahorita vamos a ver más a detalle. Pero el costo de implementar estos sistemas ha pasado del año 2010 a lo que estaba a $4.700 el kilowatt instalado, al año 2019, que está en $995. Y esto representa una caída por del 78% en un sistema. Entonces, para tener claro, los módulos han caído un 90%, pero el sistema ya completo ha caído un 78%. Y aún así, hay personas, y lo escucho todo el tiempo, que siguen diciendo que la energía solar fotovoltaica es cara. Esa es una verdad a medias, porque lo caro, más que todo, son las baterías. Y las baterías son elementos que se emplean en sistemas rurales, aislados. En los sistemas conectados a red no se suelen poner baterías. Y aquí un dato bastante curioso. En agosto, hace un mes, se dio a conocer la noticia de que una subasta del Estado, allá en Portugal, había alcanzado el precio récord ofertado por una empresa para una planta fotovoltaica. Este precio récord fue de $13.2 el megawatt hora. ¿Sí? Es un precio de energía. Ya no es un precio por el montaje del sistema, no es un precio de los módulos, es un precio de la energía que va a otorgar toda la planta en su vida útil, y comparado con los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento que también va a demandar. Repito, $13.2. Marcas anteriores fue en abril $13.5 y en enero $15.67. Entonces, pongo estos valores anteriores para que también tengamos una referencia de cómo va bajando. De enero hasta agosto, en solo 6 meses, el precio de energía bajó un 15%. Ahí lo pueden comparar, 15%. Quizás este mes, quizás el otro, salga una nueva noticia de que se volvió a batir el récord y tendremos que ir actualizándonos para conocer estos valores. Hace un año no se hablaba de bajar la barrera de los $20, pero hoy en día prácticamente está en la mitad.
aquí hay otra gráfica también interesante. Y la historia nos dice que la energía fotovoltaica nace en países como Japón, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Que son los pioneros y ellos empiezan a desarrollar la tecnología y empiezan a crecer, lógicamente. Pero los chinos, a partir del año 2010, 2011, empiezan a despegar. De lo que estaban dormidos, empiezan a despegar y para el año 2015 ya se habían consolidado como la potencia fotovoltaica a nivel mundial. ¿Sí? Y hoy en día la cantidad de módulos fotovoltaicos que produce China y también la cantidad de plantas fotovoltaicas que tiene instalada en su territorio es una gran parte, por no decir un 40 o 50%, de toda la capacidad que hay en el mundo. Entonces, los chinos han desplegado bastante esto, han sabido cómo hacerlo, y hoy en día se consolidan como los fabricantes de prácticamente todos los componentes de un sistema conectado a red. Antes era muy común pues encontrar componentes fabricados en Alemania, Japón, Estados Unidos, pero hoy prácticamente los chinos han destrozado mercados y fabricantes de estos países. Y aquí un dato interesante. Entre China y Corea se reparten el 90% de la producción mundial de los paneles solares. Entre ellos dos. ¿Perú produce paneles solares? No. Y no lo hace ningún país de Latinoamérica, salvo Brasil por un tema de investigación, igual que México. Pero más que eso no hay. Y es muy difícil que un país se meta de lleno a este tema de producción, porque el mercado, como repito, ya está copado, y está copado por los fabricantes chinos. Y tienen un precio al cual prácticamente no se puede competir. Y aquí hay otra gráfica. En esta ya me muestra cómo es que la tecnología se ha desplegado en potencia instalada. ¿Sí? En el año 2019, a diciembre del 2019, se cierra con 578 gigawatts de potencia fotovoltaica. Y las estimaciones conservadoras pues apuntan que para el año 2024 esa potencia se triplicaría. Al ritmo de crecimiento que se va, esa potencia se triplicaría. ¿Eso qué me dice? Pues me dice muchas cosas. Me dice como que de aquí a algunos años va a ser una profesión o una carrera muy demandada, por ejemplo, el tema de ingeniería en energías renovables, ¿sí? Porque no solo la solar está creciendo la eólica también. Claro que no a la misma velocidad, pero sí lo está haciendo. Entonces, hay que tener presente este dato. Y aquí uno más interesante todavía. La IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, publica sus informes de diversos aspectos de estas energías. Uno de ellos analiza el tema de la fuerza laboral. ¿Cuántas son las personas que trabajan de acuerdo al tipo de energía renovable? Y pues en el caso de energía fotovoltaica es la que más empleos demanda en el sector. Esta información está actualizada al año 2019. ¿Sí? Dense cuenta, la primera línea está solar fotovoltaica. Entonces, hemos analizado hasta ahorita dos aspectos básicos del crecimiento de la tecnología. Uno es el recurso, que es bastante importante para ofrecer competitividad en cuanto a los precios, por ejemplo. Y el otro son los costos en sí, los costos de fabricación que tienen los componentes.
Un tercer factor clave son las mejoras tecnológicas. ¿Cómo es que se han dado estas mejoras? Pues para entender estas mejoras, primero es necesario conocer cómo funciona un sistema fotovoltaico conectado a red. Cómo funciona y cuáles son sus componentes. Un sistema conectado a red genera energía para consumirse al mismo tiempo que se genera. Esta energía no se almacena para usarse de noche. Se consume al mismo tiempo que se genera. Entonces, al no almacenarse, no se emplean baterías, ¿sí? Habrán algunos casos especiales en los cuales sí se acoplen baterías, pero no es lo usual. No es lo usual. Y la otra característica de un sistema de este tipo, como su nombre lo dice, es que se conecta a una red eléctrica. Si no hay una red eléctrica, este sistema no va a poder funcionar. Necesita una para poder operar. ¿Y cuáles son sus componentes? Pues en primer lugar, los conocidos módulos, que están en la parte inferior izquierda. Los módulos son los que se encargan de la generación de energía. En segundo lugar, tenemos al inversor. El inversor se encarga de transformar esa energía que viene de los módulos, que entra en corriente continua, y la arroja en corriente alterna, ¿sí? Ya sea monofásica o trifásica. Eso es lo que hace el inversor. Tenemos un tercer elemento que también es muy clave en esto, y es el elemento de la gestión energética. Este dispositivo o sistema de gestión energética lo que hace es básicamente un monitoreo de la instalación global, pero también hace un tema que se conoce como inyección cero, que les voy adelantando qué es. El tema de inyección cero es que la energía que producen los sistemas conectados a red solo sirvan para los propios consumos del lugar donde esté instalado. Es decir, no se puedan verter excedentes a la red eléctrica convencional. Para dejarlo más claro, si una fábrica tiene un sistema fotovoltaico conectado a red y supongamos que la fábrica consume 40 y el sistema está generando 100, esos 60 de diferencia no se pueden inyectar a la red eléctrica como se hace en otros países. En Perú hoy en día no es permitido. Es por eso que es necesario controlar la generación de mi sistema con este dispositivo que les digo. Entonces, estamos identificando 3 elementos: los módulos, el inversor y el sistema de gestión energética. El cuarto, obviamente, es la misma red a la cual necesitamos conectarnos. Claro que hoy en día los sistemas conectados a red no se basan o no se limitan a la configuración ya dada, ¿no? Hay algunos que pueden incluir sensores de toma de datos para verificar si realmente el sistema está produciendo de acuerdo a las condiciones climatológicas. ¿Qué factores se analiza? Se analiza el viento, la radiación solar y la temperatura. Entonces, ya no es un tema simple de simplemente poner el módulo con el inversor y conectarlo, no. Pues es todo un tema de toma de datos, de comunicación, de gestión energética, de inyección cero. Va evolucionando la tecnología. Y estos sistemas pues ya no se colocan en un poblado rural, ¿no? En un colegio remoto, en un centro de salud, no. Ya se instalan pues en edificios,
en viviendas residenciales, en fábricas. Su aplicación ya va para más que todo sectores industriales, comerciales. Entonces, ahí se suelen emplear. ¿En el Perú hay sistemas instalados de este tipo? Claro que hay. Sí hay unas cuantas decenas. De repente no es tan conocido, no se difunde, pero sí existen algunos. Ya que al final de la exposición le voy a contar más o menos cuáles son. La ley de concesiones eléctricas que se aplica a Perú, pues menciona en un apartado de que los proyectos de generación con energías renovables no necesitan permiso de concesión siempre y cuando su capacidad no sea de 500, perdón, no sea mayor a 500 kilowatts. Entonces, este es un entendimiento clave para la implementación de estos sistemas, ya que muchos de ellos que se han implementado no pasan de esta potencia. Hay sistemas de 100, de 200 kilowatts, de 499, pero sistemas mayores, como de 1 megawatt, 2 megawatts, no hay más que uno o dos que ya les voy a contar al final. Pero les planteo ese dato para que tengan entendimiento de cuál es la realidad que se está aplicando hoy en día en el Perú. En otros países, este límite tiende a ser un poco más alto. Claro que también hay países en los cuales el límite es un poco más bajo, están peor que nosotros. Pero igual yo creo que es algo que todavía no se termina de definir, ¿sí? Y es algo muy acorde también a lo que va el mercado actual peruano. Entonces, propiamente ya habiendo entendido un poco más de los sistemas conectados a red, aquí ya doy un poco más de detalle de lo que son sus componentes. En esta gráfica vemos de que las celdas solares, sus eficiencias, han ido aumentando con el paso de los años. En el año 2010 era muy común encontrar celdas de 16% de eficiencia y hoy tenemos ya modelos con 23% de eficiencia. Justo haciendo referencia a la imagen inicial, ¿no? Tenemos un aumento de un 50% en el tema de eficiencia. Aumenta la eficiencia de la celda, por lo tanto también aumenta la potencia de los módulos. Increíble el desarrollo. Y esto pues nos lleva también a preguntarnos si es que la tecnología que muchos de nosotros conocíamos sigue vigente o no. La clasificación tradicional de los paneles solares era monocristalinos, policristalinos y los de capa fina, o también llamados amorfos. Hoy en día ya no se emplean esos términos. Ha cambiado radicalmente. Lo que tenemos hoy día pues son los paneles monoper, los paneles Hall Cell o de media celda, los paneles HJT. ¿Sí? Los otros siguen existiendo, pero cada vez van cayendo más en desuso. Los proyectos actuales que se están ejecutando ya no se emplean esos módulos policristalinos, amorfos. Ya no quedan de esos elementos. Probablemente el 2021, 2022 se terminen por retirar totalmente del mercado y tendremos que acoplarnos a esta nueva terminología de las tecnologías actuales. Todas estas tecnologías pues tienen sus propias ventajas y cada una de ellas tiene una aplicación específica. Incluso había otro término que era muy común, se llamaban los paneles de 36, de 72 celdas. Hoy en día se tienen los paneles de 144 celdas. Y ojo, ahí estoy poniendo las dimensiones del módulo, porque en tamaño no se ha aumentado. ¿Sí? Como mencioné al inicio, tamaño no se ha aumentado. Lo que ha aumentado es la eficiencia y por lo tanto la potencia de los módulos.
Al inicio mencioné que ya había módulos del mismo tamaño, de hasta 470 watts. A nivel mundial, ojo, ¿eh? Pero respecto a Perú, los módulos que han entrado más grandes, que se tienen en un proyecto en operación, son de 420. Recién está en ese rango. 420 watts y es el mismo tamaño, 2 metros cuadrados. Sin embargo, en la parte derecha pongo una gráfica para tener un poco de entendimiento de la superficie que ocupa un sistema ya instalado. Cuando se ponen los módulos, se agrupan en un campo fotovoltaico. Lógicamente hay que dejar un espacio entre hileras o entre filas o entre arreglos, como quiera llamársele, para que no se proyecten sombras entre sí. Ese espacio usualmente suele ser de 1 metro, metro y medio. Entonces, el espacio efectivo que ya está ocupando un módulo ya no es 2 metros, es 3 metros cuadrados. Es decir, en un área de 300 metros cuadrados, lógicamente no voy a poder instalar 150 paneles, sino solo voy a poder instalar 100. Ténganlo presente porque he visto muchos proyectistas que toman este tema del área del panel y lo dividen entre el área total, ¿no? Y con eso tienen la cantidad de módulos y potencia total. Pero no es así. Hay que considerar el espacio adicional que se deja para evitar las sombras. Porque como ya sabrán, las sombras afectan la generación de estos módulos. Y aquí hay otra tecnología. Los módulos bifaciales. Estos módulos bifaciales no es otra cosa que los módulos mejorados que ya se han presentado, simplemente que son módulos que generan por ambas caras, ¿sí? Generan y captan energía por ambas caras, por la parte delantera y por la parte trasera. Es una tecnología relativamente nueva. Se empezó a emplearse a nivel comercial y a nivel de proyectos a partir del 2016 en el mundo. Y aquí yo pongo de título tendencias hacia el futuro entre comillas, porque es un futuro que va a ser bastante cercano. El hecho de que estos módulos ya se empiecen a emplear en proyectos conectados a red en el Perú. ¿Y por qué bastante cercano? Pues hoy en día ya hay unos 3 o 4 proyectos con tecnología de este tipo, módulos bifaciales. Los módulos bifaciales, por un lado, producen su potencia fotovoltaica, que ya hemos explicado, que puede ser, por ejemplo, 400 watts. Y por la parte trasera, ustedes dirán, pero si la parte de atrás no capta radiación. Ya, sí la capta. La capta porque la radiación rebota del suelo. Hay una parte de la radiación que rebota. Entonces puede captar ese agregado, ese valor adicional. ¿Cuánto es este valor adicional? Pues en un módulo de 400 podemos estar hablando de 100 watts, 100, 120 watts. Entonces tenemos que ese mismo módulo de 2 metros cuadrados puede llegar quizás hasta 520 watts en el mismo espacio. Claro que lógicamente es un poco más caro que los tradicionales, pero con la estandarización y con el empleo masivo de estos módulos en los proyectos a nivel mundial, los precios van a empezar a caer. Y muchos dicen que estos sean los módulos que terminen quedándose en la siguiente década. El segundo componente, los inversores. Les comenté de que estos inversores hacen el trabajo de transformar la corriente continua en corriente alterna, ¿sí? Pero también hay un gran avance con estos. Cada vez estos inversores son mucho más pequeños, mucho más eficientes. Hay inversores que ya superan el 98% de eficiencia. Y es bastante común, ¿eh? El encontrar hoy día un inversor que trabaje con 95% de eficiencia ya es demasiado bajo. La mayoría supera el 98%. Y también vienen pensados para que trabajen a distintas condiciones. Con distintas condiciones, pues me estoy refiriendo
al ambiente libre, o trabajar en temperaturas bien bajas, incluso altitudes enormes, elevadas, como lo puede ser proyectos de repente en Arequipa, Cusco, que están por encima de los 3.500 metros, ¿sí? Antes los inversores solo toleraban hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. Con el desarrollo y la llegada de estos sistemas cada vez a comunidades más altas, fue que se mejoró la tecnología. Y hoy hay inversores que incluso llegan hasta los 5.000 metros en operación normal. Y aquí hay una imagen interesante porque muestra una distribución revolucionaria, llamémosle así, de los módulos. Comúnmente pues se pensaba que de repente tenían que estar apuntando hacia un solo lugar, con una inclinación fija, todos juntos. Pero en este pequeño techo se ve que están tres distintas orientaciones. Y el dato adicional es que este techo, las tres orientaciones trabajan con un solo inversor. ¿Por qué? Porque en este caso, como el inversor ha mejorado, ya no tiene una sola entrada para el arreglo total, sino tiene entradas independientes. Cada entrada se encarga de gestionar la conversión de energía de cada arreglo fotovoltaico. Entonces, cada una eh, genera a su ritmo y eso el inversor transforma independientemente y lo inyecta en corriente alterna. Lo que sucedía antes es que si se ponía esta misma configuración de módulos en un inversor, lo que pasaba era que los arreglos de menor capacidad, los que están a los costados, terminaban afectando al arreglo de mayor capacidad. Porque el arreglo de mayor capacidad tenía que reducir su potencia para que pueda operar en paralelo con los otros dos. Pero repito, hoy en día eso ya se eliminó, ese problema. Y aquí está el otro que les comentaba, ¿no? Que pueden operar incluso a condiciones de al aire libre. Antes tenían que estar sí o sí dentro de una caseta de equipos, incluso dentro de gabinetes. Pero hoy en día ya pueden soportar condiciones extremas. Lluvia, frío, viento. Entonces aquí lo que vemos es un sistema conectado a red instalado en un techo, y en el mismo techo se coloca el inversor. Ahora, ¿esto en qué ayuda? Pues ayuda a que de todos esos paneles que se ven hacia el fondo, que vienen decenas de cables, ¿sí? Porque no son solo dos cables, pues aquí estaremos hablando quizás de 50, 100 cables que vienen de corriente continua, agrupados por cada arreglo. Ya no hay que llevar esos 100 cables hasta el cuarto de tableros que generalmente en un edificio se encuentra en el sótano o en el primer piso, ¿no? Todos hay que llevarlo al inversor y el inversor se encarga de transformarlo en corriente alterna, que en este caso probablemente sea trifásica, y solo hay que jalar 3 conductores, más el neutro y la tierra, para conectarse a la red del edificio. Entonces, ese es otro aspecto optimizado, ¿no? Al poner a los inversores cerca a los paneles, hay un ahorro significativo en cuanto al tema de un cableado mucho más económico. La gestión a distancia. Este tema está muy de la mano con la parte de gestión energética y la inyección cero. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que todos estos sistemas de conexión a red se pueden monitorear remotamente. Ya no hay necesidad de que un operario vaya al mismo lugar y tome las mediciones del sistema. Remotamente, con una configuración previa hecha, puede verificar en tiempo real los distintos parámetros de funcionamiento de mi sistema. Llámese generación en tiempo real, corriente de generación, voltaje de generación, corriente, voltaje en alterna,
la frecuencia de generación. Entonces, todos estos parámetros, mi monitoreo es capaz de leerlos y obviamente mostrarlos para yo poder visualizarlos. Y este tema de monitoreo en tiempo remoto ayuda bastante. Ayuda bastante porque me permite también entender si mi sistema está funcionando correctamente según las estimaciones que yo pueda hacer. Y también me permite detectar en caso mi sistema tenga alguna avería. ¿Sí? En este caso de averías, el monitoreo te puede enviar una alarma en tiempo real para que tú actúes lo más pronto posible. O pueden haber averías que tú la puedas detectar tempranamente haciendo un monitoreo permanente al sistema. Entonces, aquí tenemos unas imágenes referenciales de todo este sistema de gestión energética. ¿Sí? Lo que se ve en la parte central de abajo, la curva ploma con verde que ven ahí, que tiene forma de una campana, así le llamo yo la curva de campana, corresponde a lo que es la generación solar del sistema fotovoltaico. Y la línea negra que se ve en las 24 horas de la gráfica, ese es el perfil de carga de una instalación, de un edificio. ¿Sí? Entonces, tengo el perfil de carga, que es las 24 horas, y tengo mi generación solar, que empieza a partir de las 6:30, 7 de la mañana. Tiene su pico al mediodía, la campana, y cae a las 6 de la tarde más o menos, cuando ya no hay sol. Esa parte ploma es cuánto la generación fotovoltaica está cubriendo del consumo global del lugar. ¿Ok? A eso se le denomina autoconsumo. La cantidad de energía que puede cubrir mi sistema fotovoltaico dentro de un consumo global en un mismo lugar. Y aquí está lo que les comentaba, que el sistema de monitorización es capaz de enviar alarmas, ¿sí? Lo más pronto sucede el evento, para poder actuar rápidamente. En algunos casos, pues algunas alarmas que envía es que se ha ido el internet de la instalación, por lo tanto no se puede enviar datos, o también de que ha habido una alteración del voltaje o frecuencia de la red. A veces son cosas sencillas que el sistema las detecta y al rato se vuelve a reponer por sí solo y se subsana inmediatamente, ¿no? Pero sí va a haber de repente otras alertas que sí nos pueden poner más en cuidado para poder actuar razonablemente. Por ejemplo, para darles ahí un caso real, en esta gráfica se ven dos campanas, una campana verde y una campana azul. Las campanas corresponden a dos arreglos fotovoltaicos dentro de un mismo lugar. ¿Sí? Les comenté que el inversor podía tener distintas entradas independientes y cada una te da el monitoreo su visualización. Y en este caso me está mostrando la visualización de dos arreglos que están funcionando en el mismo lugar a las mismas condiciones. Si es así, que están operando en las mismas condiciones, ambos tendrían que generar la misma cantidad de energía. Pero aquí vemos que el arreglo de la campana azul está generando más que el de la campana verde. Entonces, eso ya a mí me permite detectar tempranamente de que hay una diferencia de generación. ¿Por qué puede ser? Quizás el arreglo verde tiene ahí una sombra cercana de algún árbol, algo que le está dificultando su generación. Entonces, este tipo de cosas, que pueden ser en pequeña medida o en gran medida, yo la voy a poder detectar a tiempo y voy a poder actuar inmediatamente. Un segundo, perdón.
Me disculpo por eso. Entonces, lo que les comentaba. Acá hay otro caso. En esta campana, lo que yo tengo es que esta campana no está totalmente completa. Vemos que hay una parte que se ha generado bajísimo, prácticamente no hay generación, y la generación real recién está empezando como a las 8 de la mañana. Si yo veo este patrón repetido en varios días, lo que me está dando a entender es que probablemente cuando el sol esté en esa ubicación de las primeras horas de la mañana, haya una sombra que le esté dando a mi sistema fotovoltaico. Y cuando el sol ya se mueve, ¿sí? Porque el sol hace su movimiento de rotación en las 24 horas. Cuando el sol ya se mueve, la sombra deja de impedir el paso de la radiación y el sistema opera normal. Entonces, este tipo de cositas, en algunas situaciones, el monitoreo no lo detecta. Pero si nosotros tenemos entendimiento de cómo opera el sistema, cuál es su funcionamiento, nosotros sí vamos a poder detectarlo. ¿Ok? Son ejemplos. Y así como estos, hay diversos. Y aquí le doy un plus. Un plus. Es muy común, y ya lo van a ir conociendo, un fabricante de inversores y de sistema de gestión energética es el fabricante SMA. Sí, lo pongo ahí abajo. Y SMA presenta públicamente algunas instalaciones que ya existen en Perú y que están siendo monitoreadas. Aquí pongo el link para que lo puedan buscar ustedes. Se le conoce como el SANI Portal de SMA. Ustedes ingresan ahí, eligen de país Perú y le va a salir las instalaciones que están operando actualmente. Claro, algunas tienen datos restringidos, pero otras sí tienen datos libres. Por eso les invito a que visualicen, si tienen oportunidad, y ustedes mismos puedan entender el monitoreo de estas instalaciones. Ojo, todos son sistemas conectados a red. Y así como SMA, también hay el fabricante Fronius, que tiene una plataforma similar. Sin embargo, Fronius no tiene data específica de Perú. A pesar de que sí hay diversos sistemas instalados en Perú, Fronius no lo publica libremente. Pero sí publica libremente los sistemas que tiene instalado en sus instalaciones. Entonces, ahí también pongo el link para que puedan visualizarlo. En el caso de Fronius se llama SolarWeb y ahí están las instalaciones. Ahora, un quinto factor que también es relevante. ¿Cómo vamos de legislación? ¿Qué hay en cuanto a normas para sistemas fotovoltaicos? Claro que esto prácticamente es una Biblia, el Código Nacional de Electricidad, para toda persona que trabaje con instalaciones eléctricas. La sección 350 de la utilización nos habla de sistemas fotovoltaicos, pero nos da más que todo alguna referencia de los sistemas aislados, de los sistemas conectados a red prácticamente nada. ¿Sí? Claro que se entiende que es porque este código sale en el año 2006, si no me equivoco, y pues en ese entonces no había conocimiento de estos sistemas. Es por eso que la información que figura ahí, corresponde a los sistemas rurales, sistemas autónomos, que en ese entonces sí habían bastantes. Lo que sí es bastante común entre los proyectistas es que se apoyen de normas IEC, normas internacionales, y también que se apoyen del código eléctrico norteamericano, ¿ok? Que sí tienen pues una sección bastante detallada de lo que son los sistemas fotovoltaicos. Ahí lo dejo como referencia. Otro
otro punto importante en este tema de legislación es el tema de la generación distribuida. Generación distribuida, pues se le llama al sistema en sí, que te permite que la generación eléctrica o energética no esté concentrada en las grandes centrales, ya sea hidroeléctricas, termoeléctricas, sino esté diversificada, distribuida. Como por ejemplo instalaciones sobre edificios, fábricas, centros comerciales. Que lo más común, como ya hemos visto, pues son los sistemas fotovoltaicos. ¿Y qué hay con la generación distribuida? Este fue un decreto legislativo, el 1221, que salió en el 2015, el cual me hablaba un poco más a detalle de este término. Sin embargo, también mencionaba de que para hacerse efectivo su aplicación, habría que esperar que se publique el reglamento de la generación distribuida. En el año 2018, 3 años después, se publica un borrador que estaba sujeto a observaciones de parte de la población y de diversas identidades. Ese borrador se publica, se muestra ahí los alcances de la reglamentación, pero a partir de esa fecha, hasta el día de hoy, no se volvió a hablar del tema, no se mostró algún otro avance en cuanto a esta reglamentación. Y ojo que es una reglamentación que la tienen prácticamente todos los países del mundo. O vamos al caso más cercano, la tienen todos los países de Sudamérica, a excepción de Perú. ¿Sí? Entonces, esta reglamentación, a mi parecer, va a ser una que impulse bastante el tema de los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Quizás también mencione en alguna parte un tipo de incentivo o algo parecido. Y avance un poco con el tema de la implementación de los sistemas, ¿no? Pero como aún no sale, entonces estamos esperando este tema, la generación distribuida. Y aquí hay un aspecto bastante importante. Les mencioné al comienzo que los sistemas de inyección cero se ponen para que los sistemas fotovoltaicos no generen más de lo que una edificación consume. Entonces vemos aquí en la gráfica que el sistema fotovoltaico, que es la parte ploma, no se está formando la campana completa. Esta generación está siendo limitada por el consumo. ¿Ok? Y esta generación que se aprovecha, que no es toda, es de 2.17 kWh, para este caso en específico, pero para un sistema que sí aprovecharía en esta misma situación la generación total, la producción es 5.85 kWh. Entonces, déanse cuenta de cuánto es la diferencia si es que hoy en día existiera un reglamento de generación distribuida que nos permita inyectar los excedentes a la red eléctrica. Habría una diferencia enorme en el aprovechamiento. Otra norma también para poder mencionar, relevante, es la norma técnica EM 080 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta norma sale en el 2009, específicamente esta, que ya nos habla un poco más de los sistemas fotovoltaicos, más que todo urbanos, ¿sí? Los que están en zonas urbanas. Pero no dice mucho tampoco. Habla cuestiones generales de orientación de los módulos, inclinación, de qué es lo que debe contener los distintos componentes de los módulos del sistema, pero no da mucha información. Lo que sí es importante recalcar es que el año pasado se creó un comité de actualización de la norma. Este comité tenía la misión de actualizar esta norma conforme a los estándares mundiales que ya hay hoy en día. Y al comité se le dio plazo de 1 año para poder presentar esta norma actualizada. Se crea en agosto del 2019
Así que probablemente ya tengamos noticias estos siguientes meses de que esta norma se ha actualizado. Esperemos. Y aquí hay otros datos también muy buenos. Ya hay algunas ordenanzas municipales a nivel de distritos. En Lima, en Cusco también hay una, que nos habla de beneficios en la construcción de edificaciones si se emplea tecnología de energía solar. Entonces, perdón, entonces ya hay un avance, ya no de repente a nivel del estado, a nivel regional, sino a nivel distrital, ¿sí? Pero es un avance. Y por lo tanto ya se empiezan a ver inmobiliarias, constructoras, que ya quieren implementar la tecnología en sus edificaciones, ¿no? Para poder obtener estos incentivos. El factor ambiental. Eso también es relevante en este tema de los sistemas conectados a red. Se tiene que hoy en el mundo existen bastantes identidades que promueven la parte ambiental sostenible de los consumos energéticos de las empresas, de las industrias. Y parte de esto, por ejemplo, es la certificación LEED, que te otorga un estándar de reconocimiento si es que se demuestra que se emplean tecnologías sostenibles, ¿ok? Como los paneles fotovoltaicos. Una similar es la certificación EDGE, que también ya se suele emplear en el Perú. Esas dos son las más comunes. Luego existirán otras iniciativas como RE100, la que aparece primero, que es una política a nivel global de distintas empresas del mundo que buscan cubrir sus consumos energéticos con el 100% en energías renovables, sustituir su matriz energética. Entonces, algunas de estas empresas de esta alianza global están instauradas en el Perú y por lo tanto ya tienen planes de desarrollo para cambiar su matriz energética. Así de temas totalmente fotovoltaicos, algunas de ellas con sistemas eólicos, pero ya hay planes de cambiar eso. Y aquí se muestra lo que les comentaba, ¿no? La certificación LEED, que ya muchos edificios del Perú la tienen. Claro que no todos ellos optan por el estándar de implementar tecnología fotovoltaica, pero muchos de ellos sí lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que te pide LEED? LEED te pide de que tu sistema fotovoltaico pueda cubrir parte del 1 al 10% de la energía total que consume una edificación. Y aquí pongo un ejemplo en la gráfica. Esa curva roja que se ve ahí, todo ese espacio rojo, es el consumo de la edificación. Y la parte ploma pequeña abajo es la campana solar, la campana de generación fotovoltaica. Y en este caso en particular, esa campana estaba cubriendo el 8%. ¿Sí? Era un sistema de 20 kilowatts conectado a red que estaba cubriendo el 8% de lo que es un centro comercial. Entonces, un sistema de esa capacidad podría optar para aplicarse en el tema de certificación LEED. Claro que puede, porque LEED te pide del 1 al 10%. También hay un tema de responsabilidad ambiental que tienen diversas empresas, compañías o incluso diversas mineras, y pues también implementan estas tecnologías, ¿no? Las tecnologías renovables. Entonces les voy a mostrar 4 casos muy interesantes, quizás algunos los conocerán, otros no, para que vean de cómo es que se está aplicando hoy en día en el Perú. Y vamos desde el más pequeño. Este es un sistema en el Ministerio de Energía y Minas, sí, aquí en Lima, que está compuesto por 10 paneles solares y solo cubre el 5% del edificio. Solo 10 paneles solares. En este caso, todos los paneles sí están juntos, ya no se está dejando esa separación. La estructura lo permite.
Y por lo tanto, si están juntos, cada uno es 2 metros cuadrados, estamos hablando de un espacio de 20 metros cuadrados. 10 módulos. El siguiente ejemplo ya es el Ministerio del Ambiente, que le ganó al Ministerio de Energía. Ellos tienen en su sede 32 paneles solares. Y notemos que en este caso, pues, la estructura está bastante elevada como para permitir el paso de las personas por debajo. Ese también es un elemento clave, las estructuras, ¿no? En algunos casos se pueden acoplar al nivel del suelo, en otros casos será necesario levantarlas, dependiendo de las condiciones del lugar. Y bueno, este es el ministerio. En este caso está cubriendo un 20% de los consumos de la sede ministerial. Vamos a uno más grande. El de aquí es la planta La Joya de Ferreiros en Arequipa. Y esta planta tiene 500 paneles solares. Se puede ver ahí arriba en el techo que se ponen ahí los 500. Tienen espacio para más, sí, pero decidieron empezar con esto. Y esos 500 están cubriendo solo el 20% de todo lo que consume el complejo industrial. Claro que estamos hablando de consumos enormes por toda la maquinaria que tienen. Pero son 500 módulos perfectamente ubicados en el techo. Y aquí hay uno más grande, ¿sí? De este no se tiene todavía la información completa, pero es el grupo Bimbo, una planta que tienen en el Callao. Pero la imagen que están viendo aquí corresponde a la planta Bimbo en Chile, ¿sí? Lo que pasa es que en Chile implementaron 5.000 paneles solares sobre su techo y mencionaron de que se iba a replicar el proyecto en Perú para la planta en Callao. Hay conocimiento de que el proyecto ya está en desarrollo, pero aún no concluye. Pero la estimación es que el techo estaría cubriendo de 2.500 a 3.000 paneles. Y la energía que probablemente abastecería todo el complejo sería de un 50%. ¿Ven espacio para algún panel más en todo este techo? No. Se buscó cubrir todo lo que se podía en el caso de Chile. Entonces, con el tiempo, ya se van a ir viendo cada vez sistemas de mayor capacidad, mayor potencia, y por lo tanto va a ser importante entender el tema de la tecnología, la optimización, cómo es que se mejora a nivel de costos, a nivel de eficiencia, para poder aplicarlo a los distintos proyectos de generación fotovoltaica. Hace 4 años, 5 años, era muy común que se diseñara, como ya han visto, con paneles de 320 watts, o ya se hablan de paneles superiores a los 400. Y de aquí a un año probablemente estemos hablando de paneles mayores a 500. ¿Sí? 500 watts. Entonces, como le repito, es bastante importante mantener el ritmo. La actualización de las energías renovables es increíble. Y para poder implementar estos proyectos a futuro. Que esperemos que el sector privado, el sector estatal, lo sigan impulsando, incluso más fuertemente. Y bueno, eso es todo de mi lado. Bastante agradecido, otra vez le repito, pero espero que tengan consultas, preguntas, a ver, para responder por ahí. Ingeniero, Lo escucho. señor Orlando, muy agradecido, muy importante el tema fotovoltaico, muy, muy agradecido con su ponencia. Claro, si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Hola, hola. ¿Aló? Aló, aló. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿qué Sí, tal? Buenas María noches. Villarreal. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Felicitarla por tremenda presentación. Eh, más que
Una pregunta, un comentario. ¿No? Revistas, puedo decir que las revistas especializadas en lo que es energías renovables indican que la generación de energía a través de paneles solares, probablemente por los próximos 10 años, de quizá 20 años, van a seguir siendo, mejor dicho, a caras, no solamente el costo para producir 1 kWh, sino van a seguir siendo caras para producir 1 kW. ¿Cómo poder competir, ¿no?, con otro tipo de sistemas de generación de energía renovable, como pues los sistemas de aerogeneradores, tanto en tierra como en alta mar, cuyos costos siguen siendo más baratos incluso? Indican, ¿no?, estas revistas especializadas, que estos medios como los aerogeneradores van a seguir bajando. Se cree que uno de los probables problemas de que los costos no van a mejorar en los próximos 10 años es que la materia prima para elaborar los paneles solares, que es el silicón, es altamente caro. Las empresas gastan millones, ¿no?, en conseguir esta materia prima, y pocas son las empresas. ¿Cómo poder competir y cómo poder promover, ¿no?, este tipo de generación cuando se espera pues que ni van a poder competir con las generadores hidroeléctricas? Esa es mi pregunta. ¿Cómo competir? Ya, muchas gracias. Gracias, buena pregunta, importante. A ver, y usted se refiere a las materias primas con las cuales se fabrican estos elementos. El En silicón. el caso de los módulos, pues, claro, en el caso de los módulos se fabrican con silicio, y el silicio viene de la tierra. En ese caso no hay escasez, no hay escasez. Claro que están los elementos adicionales como el vidrio, el aluminio, ¿no? Pero el elemento principal es el silicio. Sería mentirle si le digo que conozco a detalle el tema de los aerogeneradores, todos sus componentes, de qué son, pero en el caso de los módulos, pues la tendencia es que sigue bajando, sigue bajando. Y como le digo, hace un año no se esperaba que alcanzara los valores en el cual está hoy en día. Y probablemente el pronóstico que hay de aquí hace un año tampoco se cumpla. Entonces, en algunos casos, incluso hay informes por la Agencia Internacional de Energía Renovable, que dice que para el año 2030, sí, estamos hablando de aquí a 10 años, el costo por la implementación de sistemas fotovoltaicos ya supere el costo de electricidad de muchos países del mundo. ¿Ok? Entonces, hacia el 2030 la energía solar ya sería posiblemente la energía más económica que se pueda generar hacia el 2030. Hoy en día lo es en muchos países del mundo, pero al 2030 quizás lo sea a nivel mundial. A nivel eólico, lo que le puedo dar como referencia es que si yo quiero optimizar costos de generación, es bastante importante contar con el recurso. Porque ¿de qué me vale que yo consiga un aerogenerador a un precio bastante económico si el aerogenerador no me va a producir energía porque yo lo he puesto en una zona que no cuenta con el recurso? Entonces, es muy importante ese factor, el recurso, ya sea solar o eólico. Yo he hecho diversos estudios de aerogeneradores en la sierra del Perú y muchos de ellos no tienen la capacidad para poder generar energía a un precio competitivo y están muy por debajo de lo Mire, que se esperaba. Pero ingeniero, si usted analiza a nivel, por ejemplo, de las costas de Piura, aerogeneradores de 50 metros hacia arriba, la inversión resulta bastante rentable. Por eso le digo, hay un factor importante, es el recurso. mire, disculpe que le pueda hablar al respecto. Mire, el kilowatt hora en la producción, el kilowatt hora a través de las turbinas eólicas, está casi por debajo, incluso están llegando por debajo al costo de la generada por las hidroeléctricas. Tenemos un caso aquí práctico y real que es en el Ecuador. Los costos, los costos son realmente por debajo, incluso que han tirado abajo, ¿no? Si bien es cierto, la generación
no es tan grande que digamos, pero si se habla ¿Ya te en decía? materia de lo ¿Ya te que decía es acá? de costo, por eso le decía que para producir 1 kilowatt, eso lo muestran las estadísticas, los paneles solares no llegan a un promedio de unos 6.000, algo $6.000, ¿no? Ujú. Y las tendencias muestran que para el año 2030, o sea, máximo bajarán pues hasta unos $3.000. Imposible competir con los aerogeneradores, incluso no van a poder competir con las hidroeléctricas, que ¿Tres siguen mil siendo dólares qué? $3.000 por kilowatt producido. O sea, siguen siendo bastante, bastante altas frente a los aerogeneradores, incluso hasta las hidroeléctricas. Lo digo exacto porque incluso puede estar. Hubiese sido interesante que hubiese mostrado una tabla comparativa de todos los sistemas, ¿no?, que producen energías renovables Ajá. para poder ahí tener una idea más clara. Nada más eso. Ok. Un dato importante es que en el 2019 el precio promedio del kilowatt instalado en potencia fotovoltaica era $995. Ingeniero Rolando, una consulta. Sí, escucho. Buenas noches. Bueno, no se ha tocado exactamente el tema, pero si es que se quisiera implementar un sistema con paneles solares dentro de toda la gama de acumuladores, o también llamada baterías, Ujú. ¿cuáles serían las más recomendables en cuanto a los tipos de baterías para que se acoplen de la mejor forma a un sistema de paneles solares? El tipo de batería que se emplea depende más que todo de la aplicación que se le da. No es lo mismo una batería recomendada para un poblador rural que para un sistema industrial. La tecnología varía, pero depende de la aplicación. Si me das la aplicación, ahí sí te puedo recomendar algún tipo. Para rural, por ejemplo, En el caso rural, pues las más comunes son las AGM y las de mejor tecnología son las baterías de gel. Esos se emplean bastante allá. Y en algunos casos he encontrado situaciones en que las baterías mueren al cabo de año y medio, pero es por un tema de mala operación. De mala operación y en algunos casos de mal dimensionamiento. Si es que se evitara esas dos cosas, esas Es una baterías están consulta para pensadas el para durar ingeniero. más de 8 años. Aló, Porra le saluda. acércate un poco más al micro, Hola. te escucho lejos. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, ahora sí. Ingeniero, felicitarlo por la exposición, muy explícito su explicación. Gracias. Tengo una consulta, ingeniero. Lima es considerada una de las ciudades más frías de Sudamérica. Ujú. ¿Cómo en este caso Bimbo puede abastecerse de energía en tiempo de invierno? ¿Debe dejar de lado la energía convencional? A ver, en tiempo de invierno, en un lugar como en Lima, los módulos fotovoltaicos siguen produciendo energía. No de repente a su 100 o 90% de capacidad, probablemente a un 40 o 50%. Y preguntas cómo un sistema como Bimbo, por ejemplo, se podría cubrir. Lo que pasa es que los sistemas fotovoltaicos conectados a red Es que trabajan en paralelo con la misma red eléctrica. Entonces, si el consumo de Bimbo, por ejemplo, sea de 200 kilowatts y la planta está produciendo 150 kilowatts, esos 50 que le faltan los saca de la red. ¿Sí? Son complementarios. No es que uno sustituya al otro. Ambos trabajan complementariamente. Pero en momentos de invierno no va a producir ese, vamos a llamarlo esos 50 kilowatts, sino va a producir de repente unos 10, 10. 15 kilowatts nada más. Ya, supongamos que baje hasta los 10 kilowatts. ¿Ya? Esos 190 que falta para llegar a 200 los saca de la red eléctrica. Así O opera. sea, en resumen, no necesariamente hay que abandonar la energía convencional. Esa es una definición de un sistema conectado a red. El sistema conectado a red existe si es que existe una red eléctrica convencional.
Si es que no hay una, el sistema deja de operar. ¿Ok? Correcto. Por eso el Muchas nombre, ¿no? gracias. Sistema fotovoltaico conectado a red. Ujú. Aló, ingeniero, muy buenas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué Gracias. tal? Muy buenas. Una consulta, ¿me copia, ingeniero? Perfectamente, dígame. Sí, en estos sistemas intermitentes, cuando se quiere implementar una planta energética, ¿cuál sería los factores que impedirían conectarse, considerando que los módulos tienen una corriente cortocircuito casi igual a la corriente en operación? Y en los sistemas conectados al CEI, la corriente cortocircuito es muy alta, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuál es el problema que generan este tipo de plantas para poderse conectar, ¿no? ¿Problema relacionado a qué? No, no le entendí bien la pregunta. No, la pregunta es que las corrientes de cortocircuito, Ajá. paneles, son Ujú. muy bajas, casi igual a las corrientes nominales de Claro, operación. así es. Entonces, esto comparado como una planta, Ujú. en cómo influye cuál es el problema que se puede generar al conectarse pues a una planta, interconectarse al CEI, ¿no? Ya, al contrario. El problema se minimiza. Si usted mismo lo ha dicho, las corrientes de cortocircuito de los módulos son bastante cercanas a su corriente nominal. Entonces el problema se minimiza. Incluso en las mismas protecciones que se emplean entre los módulos, entre los arreglos, eh, pues estas protecciones simplemente toman como referencia la corriente de cortocircuito de los mismos, que ya lo has mencionado, relativamente baja, y protegen desde ahí cualquier fallo que pudiese haber hacia afuera. Ahora, recuerda que de los módulos se conectan al inversor, y del inversor recién se conecta a la red. Entonces la protección actúa primero en el campo fotovoltaico, si es que hay alguna falla de cortocircuito. En el caso del Buenas noches. inversor, ¿qué tal? Buenas noches. Déjame Buenas terminar con noches. esta última Ok. oración, por favor. Ya, en el caso del inversor, la potencia máxima que entregan en caso de falla es la misma potencia nominal del equipo. No pueden entregar más potencia que esa. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo está, ingeniero Orlando? Gracias. Muy interesante la capacitación. Yo tengo un comentario. La Ujú. selección de las baterías depende de la profundidad de descarga y el tiempo, ¿no? O sea, los ciclos que le den, ¿no? Te puede dar un año, pero te puede durar 10, 15, 20, dependiendo de la protección. Si es un sistema aislado, bien definido y bien dimensionado, ¿no? Ujú. Mi duda es, mi comentario va, por ejemplo, cuando uno hace un sistema interconectado a red, Ajá. para esto tiene que estar el sistema interconectado definido y bien diseñado, ¿no? O sea, tiene que tener sus protecciones, o sea, no es un cambio de la noche a la mañana, ¿no? En Holanda lo hacen con los aerogeneradores, ¿no? Acá no sé, creo que es un poco difícil eso, pero o sea, cómo se podría acelerar ese proceso, ¿no? Tendría que cambiar las normas, tendrían que acomodarse todos los sistemas para que uno pueda generar su propia energía, autoabastecerse y el resto interconectarlo a la red, ¿no? O vendérselo a la concesionaria, ¿no? Que es lo que hace en otro país. Claro. Claro, o sea, aparte de ser un tema de legislación, también es un tema técnico, ¿no? ¿Qué tan sobrecargadas pueden estar las líneas por la inyección pura? Pero hay un beneficio muy importante. Si tú autogeneras tu propia energía, eh, las empresas distribuidoras de electricidad, pues ya no te reparten toda la energía que antes te daban, te proporcionaban. Y eso implica que también las pérdidas por transporte de energía disminuyen.
porque tú estás autogenerándote. Entonces, ¿hay beneficios como hay riesgos? Sí. La evaluación técnica es compleja también. En su momento se tendrá que hacer, como se ha hecho en otros países, y es más, se ha hecho gradualmente. ¿Por qué gradualmente? Porque al inicio se aprueba la legislación, empiezan a inyectar de a pocos hacia la red, pero conforme esa capacidad ha ido aumentando, se han ido haciendo modificatorias. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como la de limitar la potencia que puede inyectar cierta edificación, cierta entidad. Cosa que al inicio no se hacía, después de un tiempo, cuando ya aumentó esos casos, se empezó a limitar la potencia. Entonces, sí es todo un tema complejo a nivel técnico, que se va analizando gradualmente. No hay de la noche a la mañana una inyección fotovoltaica en el Perú del 20%, no. Es algo que se va a ir dando gradualmente. Ingeniero Rolando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su exposición, que está muy buena, por cierto. Y bueno, en segundo lugar, hacerle una consulta. Y la consulta es la siguiente. Para un generador fotovoltaico de 650 kilowatts conectado a un alimentador de 22,9 kV, ¿habría la necesidad de colocar un filtro de armónicos? A ver, si te refieres por lo que va a inyectar el inversor, Claro. mi primera respuesta sería no. Ya. Porque los inversores ya vienen con una calidad de vida muy limpia. ¿Ya? Es más, te dan una distorsión armónica máxima que va a proporcionar el inversor, que no supera incluso lo establecido por las normas peruanas. Pero en todo caso, esa ya sería una cuestión de repente de un caso más a detalle, analizar. Pero en principio te diría que no es necesario. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Listo. Hay gente que está preguntando por el chat. Hay muchas preguntas por el chat. A esas personas les voy a pedir por favor que me escriban al correo y yo amablemente le voy a responder a cada uno de ellos. ¿Ya? Perdón. Una Ahorita termino. ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Por ejemplo, en la imagen de la planta de Bimbo, ahí no veo que, digamos, cómo se está ahí cumpliendo lo del metro de distancia entre módulos por el tema de las sombras, o en ese caso no es necesario. Ya, ese tema del metro de distancia es cuando los módulos se ponen con inclinación. Porque la inclinación es la que produce la sombra hacia un módulo trasero. En este caso, si te das cuenta, todos los módulos están prácticamente horizontales. Entonces no hay sombra que se produzcan entre ellos. Estos no son de 2x2, ¿no? 2x1. ¿Aló? Ok. Sí, correcto, ingeniero, gracias. Ya, listo. Les repito a todos los que están preguntando por el chat, ahí estoy dejando mis datos de contacto para que me escriban. Yo les voy a responder a todos. Y creo que ya vamos a ir terminando. Hola, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Sí, los escucho. Buenas noches, ingeniero. Gracias por la exposición. Está muy interesante. Una pregunta bien puntual. Dígame, de acá en un tiempo no muy lejano, significaría que las personas que podríamos adquirir un sistema, instalarlo en nuestros domicilios y podríamos compartir con el consumo que venimos haciendo de la red de distribución, según el sistema que usted está y claro, ¿no? Claro que sí. Cubres una parte. Pues claro, se cubriría una parte de acuerdo a la potencia que se instalaría y a la necesidad que tenemos. Solamente cubriríamos
instantáneamente, digamos, según lo que se genera, según la curva de la campana que usted indicó, ¿no? Ajá. Ya no se instalaría en las baterías, sino directamente una inyección en tiempo real de parte de la potencia o de la energía que se consume a diario. Y eso se podría aplicar desde los domicilios, en la industria, en la agroindustria y en todos los campos. En todo campo que tenga consumo energético. En todo se aplica eso. Y eso, un compañero anterior hizo una pregunta respecto a costos. No viene creo que al caso, pero o sea, no está muy lejano de que se pueda producir eso. Le digo esto porque hace poco tiempo un compañero, un colega que está ahorita viviendo en Lima, tenía la idea de instalar en su vivienda para poder alimentar, él decía, a su bomba, a su electrobomba, porque supongo que el consumo de su electrobomba era algo puntual para él, quería solucionarlo de esa manera. Entonces podría hacer ya instalándolo directamente en la red, ¿no? Sí, claro, claro. Eso es algo, una cuestión bastante común. Pero sí, sí se puede alimentar cualquier tipo de consumo. Claro que la capacidad de los sistemas probablemente sea más grande, muchos más módulos, pero se puede cubrir totalmente. Gracias. Listo. Aló, ingeniero Sí, Rolando. Sí, aló. le agradecemos por tan importante ponencia Gracias a ustedes. en un tema muy importante. La verdad, en nombre de todo el capítulo, le agradecemos infinitamente por abrir el telón de exponencias. Ujú. Una espectacular exponencia. Muy satisfechos y muy agradecidos, ingeniero. Ya. A ver, Perfecto. de repente el ingeniero Lucho Calero, te cedo la palabra para su agradecimiento al ingeniero, sobre todo para el certificado que vamos a cederle. La de Luchito, ingeniero Martín. Ya, hola, hola, Lucho Calero lo saluda, ingeniero Rolando, ¿Qué tal, Lucho? Buenas ¿qué noches. tal? ¿Cómo está? Agradecerle por la ponencia, a todos los participantes, también agradecerles por iniciar esta semana de aniversario con una charla de muy buen nivel. Nuevamente agradecerles, hacerle llegar este certificado que estamos mostrando en pantalla, que se le enviará a través de su correo, ¿no? Y bueno, esperando pues, volver a contactarnos para que tenerlo nuevamente en otra ponencia, ¿no? Y bueno, antes de terminar a los participantes, invitarlos a que sigan participando en esta semana de aniversario. Se tienen programado varias charlas. Terminaremos el día lunes con un conversatorio y también habrá el día domingo un bingo, ¿no? Esperemos pues que sigan participando. El colegio siempre está activo en estas actividades de capacitación, tanto el colegio como el capítulo, y es bueno también reiterarles que nuestro colegio viene desarrollando algunos apoyos a los ingenieros por este tema de la pandemia. Siempre hacerles bueno recordar que tenemos un apoyo de 1.500 soles para aquellos ingenieros que lamentablemente han contraído el virus y están en una mala situación. Además, el colegio está entregando ivermectina para todos aquellos que lo soliciten. Hay una DJ que se tiene que llenar, pueden acercarse a nuestras instalaciones y se les va a hacer entrega, ¿no? de esta ivermectina que en algo pueda ayudar en algún momento que se necesiten. Y eso es, nuevamente, ingeniero Rolando, muchísimas gracias por su participación y agradecerle a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos para el capítulo. Ok, gracias. Listo. Nos vemos el día central. Hasta luego. Listo, gracias. Los esperamos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, hasta mañana. Cuídense. Ah,